Gracias, Yulisa, compañeros del gobierno de la tarde. Creo que todo esto debe servir para evaluar y hay que mucha gente que aprenda a leer entre líneas. Funcionarios no solo ministros, directores ejecutivos, sino gente a nivel gerencial, en directores de departamentos, en todos los niveles del Estado, deben de empezar a leer entre líneas de que hay un presidente que no va a tolerar y que está atento a todo. No va a tolerar ningún desliz, acto de corrupción, porque se está juzgando su prestigio y el de su familia. Veía que el pasado sábado colgaba con nostalgia el presidente Abinader un tuit en el que su padre daba unas declaraciones en un periódico de circulación nacional de la época, cuando fue Contralor General de la República, don Antonio Guzmán Fernández. Estamos hablando del periódico Última Hora, en la que anunciaba a don Rafael Abinader, entonces Contralor, que iban a hacer un plan de auditorías en oficinas públicas y privadas que se manejen fondos del Estado. Y hablaba ahí de su compromiso familiar que se mantiene con su patria. Entonces, los que no están pensando tocar la misma partitura y que estén pensando a nivel de proyecto económico personal o presidencial, deben de ir afinando y tomando maletas o echando para atrás cualquier desliz que hayan cometido. Porque el ejemplo que se está dando es de que no se va a tolerar y que es un gobierno que empieza, un gobierno ya que va camino a su primer año, en un año de crisis, y que no puede dejar que nadie le empañe esa impronta. La sociedad está esperando mucho y se está viendo también que se está buscando soluciones y compromisos. Decía el mandatario también en Samaná, unas declaraciones del fin de semana, parte de lo que hablábamos en el pasado debate, que aquí hay un nudo legal que impide muchos procesos y que muchas de las contrataciones que se dan, se habla que el 95% de las obras ya sobrepasan el 25% de ese costo y que tienen que ser sometidas entonces a nuevos procesos, y eso tiene retrancado muchas obras en obras públicas, en el INVI, en la misma OISOE, que está en proceso de liquidación, y eso tiene al gobierno con muchas obras paralizadas y los procesos de burocracia, eso de burocracia cero, permite que mucha gente quiera por la izquierda chantajear y buscarse. La gente que tiene un entramado en todas las instituciones. Uno anda por las calles y se toma un café por ahí y no dice que es periodista o que no tiene ningún vínculo estatal, y la gente te puede decir cómo funcionan los comerciantes, el entramado de chantaje por más de 20, 30 años en el país. Y la verdad que es una tarea titánica desmontarlo. Por eso el compromiso de instituciones como la Cámara de Cuentas debe ser resarcido, debe ser purificada, fumigada. Todo lo que tiene que ver con el proceso de corrupción hay en la Cámara de Cuentas, y el Senado de la República, el Congreso, tienen que elegir ciudadanos probos que no tengan, porque el compromiso político no pura y simplemente es partidario, sino un compromiso del entramado de un gobierno, de anterior o del presente. Es lo que involucra y el interés de los partidos de poner gente lacayos en esa posición, y ha sido decepcionante en los últimos años lo que se ha visto ahí. Es por eso es necesario ya que muchos funcionarios en el mismo PRM haya una reunión, un compromiso y un pacto político firme. Ese comité político del PRM, que es la dirección ejecutiva, unos 50 dirigentes, mayoría en posiciones importantes, deben de hacer ese compromiso y ese vínculo con el presidente de la República. Por cierto, saludamos también que este fin de semana y en los últimos fines de semana que va al Estado, el presidente, jefe del Estado a los pueblos, no descuida, hablamos de que la base política es muy importante, no descuida la sintonía con las bases del PRM y siempre saca un espacio para reunirse con la dirección y fuera de los focos, fuera de las cámaras, escuchar qué dicen los regidores, los diputados, los presidentes de los partidos. Y en esa gestión también vimos este fin de semana a Eduardo Sanz Lobatón, que es el secretario de Finanzas del PRM por Puerto Plata y Santiago. Tuvimos acceso a muchas informaciones y lo que dicen las bases es que en gran parte de instituciones del Estado están colocando a ese personal del PRM que trabajó, y que claro que tiene que ser de acuerdo a sus capacidades. Todo el mundo quiere ser supervisor, encargado. Usted tiene que también evaluar el currículum y ver
que no hay un retroceso y hay instituciones técnicas. Y decía Paliza, el presidente del PRM, ministro administrativo, que hay muchas instituciones en que el director financiero es de carrera y que es inamovible hasta que no cumpla su tiempo y se le dé todo lo que es el proceso legal, que también a la gente hay que liquidar, hay que darle una gran cantidad de dinero, que tienen 20 años, 25 años para su pensión. Todos esos procesos tienen que agotarse y no pueden ser todos de manera abrupta. Y tienen que ser gradual y respetando el debido proceso. Por eso es importante que la base política, que la base que llevó el PRM al poder, sea y está siendo tomada en cuenta en gran parte de las instituciones. Y esos que están desconectados y que están mirando para otro lado y con intenciones personales, intereses políticos, saber que le van a leer prontamente su Panamá y que si no aportan a esta causa, que es la del país, es la de reencauzar el país en medio de la crisis, pues van a saber que serán apartados desde el Estado y esa es la intención. También se habla de que unos 100,000 empleos se han venido recuperando en el sector turismo. Para eso será importante que haya un plan de recuperación y de vacunación. Por eso es que este tipo de cosas, esos asomos, deben ser cercenados en el instante. Y saludamos esa medida de que, precisamente para evitar el nudo legal, se haya pasado al Promesecal ese proceso de compras de medicamentos de alto costo y de otros tipos, porque ha habido una gestión eficiente ahí de Adolfo Pérez en el Promese, que es una persona con compromiso y con futuro dentro de los jóvenes del PRM. Y el presidente de la República dándole seguimiento a ese nudo legal y ese nudo muchas veces político y de corrupción. Hay otro nudo de corrupción y entramados que paralizan los procesos y evitan y promocionan este tipo de actos, estos asomos de actos de corrupción, que como hablábamos y decía la compañera Yulisa, una tentativa se podría avisar ahí en esas licitaciones, pero el ejemplo será clave y de inmediato el gobierno tomar medidas preventivas, que el Contralor General de la República, que compras y contrataciones investigue y que esto sirva de ejemplo para que nadie ose pensar en engañar al Estado Dominicano en momentos en que necesita cada peso que le entra, que por cierto son muy pocos porque no se han podido establecer impuestos y la economía está paralizada en muchos sectores. Así que